Bueno, bienvenidos, gracias por pasar una vez más por aquí, por mi canal, por su casa. Ahorita les voy a hacer más bien una revisión de un plugin que encontré hace poco por una producción de hip hop en la que estoy. Y me pareció como una solución súper buena a las necesidades de este proyecto. Y creo que puede ser una gran solución para muchos tipos de proyectos, ¿no? Entonces, es un plugin desarrollado en Max for Life por Dan Pothoven, así lo pueden buscar en Twitter como arroba sus iniciales dp-ultrakick. Él es el desarrollador, vive en Holanda. Está distribuyendo su plugin a través de Isotonic Studios. Tienen como varias cosas, pero bueno, aquí está la página del instrumento por si la buscan. Eh, Y ahorita les voy a contar como todas las funciones que tiene, que es lo mismo que dice aquí, ¿no? Síntesis 100% sin samples, bla, 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 bla. Cuesta solo 13 libras, es súper económico a comparación de otros sintetizadores que son como para desarrollo de percusiones o para sintetizar percusiones. Y van a ver que tiene como muchas, muchas posibilidades. Y si les interesa asomarse un poco más, deberían de asomarse al user group que está en Facebook. Acaba de hacer él una actualización en el cual se puede utilizar el key tracking, que es como una función para seguir con las notas a la hora de tocar el bombo que siga al bajo, y entonces pues se puede utilizar para tocar de otra forma, ¿no? Ahí mismo está el manual de usuario. Les recomiendo ampliamente que siempre lean los manuales de usuario. Búsquenlo y ahí los agregan, por ahí los aceptarán, ¿no? Y nada más, cerramos Chrome. Este, entonces, ¿qué onda con este plugin? Bueno, les decía, es como un un sintetizador de percusiones. Eh, ahora, ahorita veo qué onda. Sí, es como un desarrollador sí, un sintetizador para percusiones, principalmente, ¿no? Eh, pero realmente tiene como muchas posibilidades creativas, así que casi como el primer super dato de este es, si ustedes esperan nada más como jalar un preset y que suene, ok, sí va a sonar. Pero es un plugin que está pensado para tú diseñar, para tú meterle mucha mano. ¿Por qué? Porque me voy a ir a una de las ventanas que tiene, que se llama Audio Flow, que es esta de aquí. Y van a ver que tenemos dos osciladores como fuente, luego una fuente de ruido. Puede ser ruido blanco o ruido rosa. Después tenemos una etapa de ganancias, que funciona muy bien, en especial para compresiones y cosas así, que es algo normal. Es algo normal en la estructura de ganancias. Después tenemos un overdrive y un filtro con un porcentaje de dry wet y los Q respectivos de los filtros. Y después tenemos otro filtro, después tenemos un ecualizador y un amplificador. Ahora, yo ahorita nada más había cargado, o sea, si yo quiero enseñarles qué puede hacer este plugin, no tiene caso que nada más les enseñe los presets de los plugins. Entonces, hice como un par de ideas. Si se fijan, una dice como down tempo, una dice house y una dice atmos, que es como algo medio atmosférico. Eh, y pues más bien solamente les voy a enseñar uno y voy a medio mezclar las ideas. O sea, como ya con ecualización y demás, para que vean realmente cómo puede sonar. Ahorita van a escuchar todo sin ecualización, sin procesos, sin filtro. Solamente hay por ahí un kick que tiene un filtro pasaaltas, porque llega muy, muy abajo. Y nada más. Este, entonces, el 808 que viene diseñado en Ultra Kick es este. Bueno, yo había estado jugando con este. Entonces, pues, debería de tener como menos drive y demás, ¿no? Vamos a cargarlo otra vez. Ese es el 909. Este es el 808. Vamos a escuchar un par más. Ese no sé cuál sea. Trae un Deep Tech House. Trae un Kick SSB.
Se fijan, tiene como... O sea, ahorita van a ver por qué tiene como estos sonidos tan peculiares. Ok. Entonces, vamos a callar este. Entonces yo había diseñado un sonido para... Pues para esto, para como este ejemplo que es medio down tempo, medio hip hop, medio así. Eh, Vamos a escucharlo rápido. La idea sin el bombo es esta. No está lupeado. Entonces, esa es como nada más la idea, ¿no? De cómo sería una base normal de algo medio hip hop, medio down tempo, medio trip hop, medio algo así, ¿no? La verdad es que no es muy importante definir un género ahorita. Y entonces yo le diseñé un bombo. Siento que los 808 en general tienen, o sea, sí es la característica del 808, tiene como este cuerpo muy, muy contundente, pero siempre siento que les falta cortar un poco más con el click, ¿no? Entonces, vamos a ver el click. Ah, creo que se escuchó el perro del vecino. Ok. Si se fijan, tengo... Tengo un montón de ricos cocos. Ahí está. Ok, buenísimo. Ok, tengo mi primer envolvente. Aquí tenemos como una sección de mixer, ¿no? Con la cual podemos rápido prender y apagar cualquiera de las fuentes. Esta vista yo creo que es la más cómoda como para realmente ver qué está sucediendo. Si uno entiende un poquito de ruteo y de señal, así esto es como maravilloso, ¿no? Porque aquí realmente está toda la información que necesitamos y muchas veces con solo hacerle clic a una sección nos va a llevar directamente a esa función dentro del plugin, ¿no? Entonces vamos a escuchar primero uno de los osciladores, es ese cuerpo, luego este, que es como ese sub, y podríamos agregarle un ruido, pero pues en el 808 creo que no es relevante. Tenemos, les decía, ruido blanco y ruido rosa, en este caso creo que no es relevante. Tenemos una etapa de overdrive y así, en la cual pues ya lo tengo como un poco diseñado. El limiter me parece, o sea, después de ser oscilador, overdrive, filtros, EQ, bla, 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 eh, el limitador me parece una decisión inteligente, aunque me gustaría saber los tiempos del limiter. O sea, porque el ataque y el release son absolutamente cruciales en cualquier procesador de dinámicos, ¿no? Eh, y si son fijos, está bien. Hay procesadores dinámicos que tienen tiempos fijos que son así maravillosos y legendarios, pero eh, sería bueno poder jugar un poquito con el tiempo, porque a menos que ya esté programado con un ataque y un release más musical automático, eh, pues no sé si funciona como para todos los tempos. Entonces, como no lo sé y no estoy seguro de si lo estoy escuchando bien, eh, pues me preocupa qué es lo que le está haciendo a mi transiente, ¿no? ¿Ven? Como lo quiero un poquito clipeado, la verdad es que ahorita no sé si esa distorsioncita que yo escucho viene del procesamiento de grabar la pantalla y estar con 4000 copias del Ultra Kick o si es realmente como que estoy clipeando la señal. Entonces, pues ahorita lo siento, no voy a poder como definir esas cositas. Otra cosa como del entorno del plugin que me gusta mucho es que tienes como un orden muy claro y o sea, son muy claras las cosas donde están. Tienes una sección de envolventes en el cual primero tienes todo lo del primer oscilador, todas las envolventes del primer oscilador, es decir, su pitch, en el cual tú escoges por qué notas va a pasar, cuál es el tono que va a tocar.
Aparte de que tienes una opción aquí de afinación de +1, -1 para simplemente subir o bajar el bombo completo, que es algo que por suerte acaba de lanzar la actualización, que uno podría hacer el key tracking nada más, y entonces la nota que uno esté tocando, el bombo va a seguir esa nota. Entonces tendrías que escoger una raíz, que creo que la fijó como el Do3, el Do central, si mal no recuerdo. Ahí decía en el manual. Y entonces, pues ya, o sea, como que con eso se arregla. También en la parte de aquí arriba de tuning, uno puede ya de una vez, desde antes, decirle como, bueno, este bombo va a estar en sol, en re, en lo que sea. Y desde ahí uno ya puede como construir todo su bombo. A mí me sorprende y me desespera un poco cómo todavía hay gente que cree que no es importante afinar las baterías. El mayor índice de batimento existe en las frecuencias este, más graves, ¿no? Entre más subsónica sea la frecuencia, más tendencia tienes a batimento. Batimentos que son tan largas y están tan cerca que suena empastado, suena sucio y no es claro. Entonces, con mayor razón tenemos que cuidar la afinación en los instrumentos más graves. Entre el bajo y el bombo tiene que haber como una integración muy buena a nivel de tono, porque de otra manera, no importa qué ecualización le hagas, no va a sonar tan bien como pudo haber sonado. Ajá. Entonces, acostúmbrense, productores musicales de cualquier género que utilice baterías electrónicas, a afinar sus baterías. Tarolas, toms, todo, así, todo. Eh, Después tenemos los envolventes de ruido, nada más se les quiero enseñar cómo están. Y está bonito que te vaya generando la onda, o sea, cualquier cosa que yo mueva aquí me va a cambiar la onda para que yo vea el resultado. Por ejemplo, aquí pasa algo muy raro y es lo que le da como esa vibración a este bombo, que en vez de que esté haciendo un ciclo constantemente arriba, abajo, de repente está tan, o sea, la suma de los parciales, de los armónicos, es tan así cae, ¿no? Que hace que haga como dos vueltas de un solo ciclo y entonces empuja el driver dos veces hacia el mismo lado y eso hace que suene de esa forma. Ajá. Y entonces, después tenemos como pues como un ecualizador, digámosle, del ruido, en el cual uno puede elegir como qué armónicos quiere del ruido blanco. También podemos elegir ruido rosa, como les decía. Y uno puede también diseñarlo pues como uno quiera, ¿no? O sea, tienes en todas las pestañas una cosita aquí que se llama acciones, en la cual pues tú tienes chance de poner al azar el envolvente, de poner al azar el pitch, de poner al azar lo que tú quieras, ¿no? Y entonces eso está bueno porque te deja como experimentar un poco y simplemente obtener un par de sonidos y ver cómo qué puedes hacer con ellos si es que te encuentras algo interesante. Después tienes tres ecualizadores. Oh, a mí, sinceramente, no me encanta cómo se ve el ecualizador porque estoy más acostumbrado a ver perillas. eh, pero lo entiendo, o sea, sí entiendo como por qué se ve así. Ok, ok. El ancho del rectángulo tiene que ver con el ancho de banda de la banda del ecualizador. Ajá. Después aquí yo puedo manipular la ganancia o puedo simplemente moverlo aquí, ¿no? O sea, y usar las perillas, que es lo que de lo que yo me estaba quejando. Malditos vecinos. Sí, obviamente cada ecualizador puede estar activo de forma independiente. Se puede también dejar que se afecte por la afinación, es decir, dependiendo de la nota que estás tocando, lo cual pues también le puede dar como más musicalidad al instrumento. Y después llegas como a tu vista general y por último llegas a los settings, porque en vez de que tengas que resamplear el plugin, te da una cosa bien padre en la cual tú simplemente haces tus anotaciones sobre tu sample, le pones la nota, le pones el metadata y lo guardas y ya. O sea, lo tienes ahí como permanentemente. Además, también está bueno tener como un save as, o sea, hacer un save as de tu preset, de tu bombo, porque a lo mejor quieres como guardarlo en diferentes afinaciones y quieres tener ese mismo sample que ya te gustó en diferentes afinaciones para que no tengas que estarlo transponiendo y desde la fuente ya lo tengas bien. ¿Por qué es importante? Porque no es lo mismo
tener una señal y transponerla dentro de Live o manipularla en tono, porque quieras o no estás jugando con los armónicos. Si lo haces desde la fuente, no estás modificando nada, entonces tu sonido va a ser más limpio y va a estar menos procesado digitalmente, lo cual es algo que sí te conviene, ¿no? A menos que estés buscando un sonido digital, entonces pues búscate un sonido y un sample y lo manipulas. De lo contrario, es mejor hacerlo desde la fuente. Siempre es importante que la fuente esté bien. Entonces ya les enseñé un poquito cómo suena este. Nada más les voy a como desglosar un poquito más cómo suena esta parte. Realmente lo que tengo es una sección de percusiones que ya está un poco procesada también, congelado y aplanado. Un bajo hecho con Reactor. Unos grititos muy clásicos, ya saben. Algo que define muy bien la armonía, como que termina de definirla y funciona con el bombo, con el bajo. Y luego esto, que le da como un poquito más de textura hacia el fondo. Y ya, ¿no? Ahora les voy a enseñar rápido el ejemplo que hice más, pues como más atmosférico, está extraño. O sea, no sabría como realmente cómo definírselos. Pero, a ver, ahí les va. Aquí, de verdad, ni se preocupen, ni se angustien, ni sufran, ni quieran decir, es que suena bien feo, es que las disonancias, pues sí. A mí me gustan mucho algunas disonancias y pues por eso lo tengo así, ¿no? Vamos a escuchar el sonido de este bombo. Lo importante de este ejemplo, porque tuve que construir, les digo, los ejemplos para ponerlo en diferentes contextos, este plugin, para saber qué podía hacer con él, es que 4 de los canales de este ejemplo están hechos totalmente con Ultra Kick. Ajá. Tenemos una tarola que tiene un drive y clipping y así súper loco. Vamos a poner mejor esta línea. Vamos a escuchar el hi-hat es... ¡Ah, Chihuahua! Se me movió mi hi-hat. Ok, esto debería ser un preset que yo hice de ruido blanco. Algo le debo de haber picado. Esto no es normal. Bueno, vamos a aprovechar para hacer rápido un hi-hat muy simple. Estoy en el hi-hat abierto. Vamos a hacer así. Los martillos. No, bueno. Se nota que es domingo. Audio flow. Quiero que sea así. Vamos a ponerle un filtro pas altas rápido. Poquito, no demasiado. Un poquito más de drive. Vean cómo el procesador se empieza a disparar. Ecualizador, amp gain. Con eso me doy por bien servido ahorita. Yo creo que es culpa de todas las instancias que tengo abiertas de Ultra Kick porque tengo un chorro. Si no tienen idea cuántas tengo. Porque no es lo mismo nada más estar leyendo y procesando audio que estar generando el sonido. Hacer un hi-hat ahí cerrado rapidito. Esto está bien padre, el micro fade in. Porque a veces pasa que cuando uno hace un sonido en síntesis y el ataque está muy pegado al cero, hace como un... Y es lo mismo que le pasa a los compresores cuando el ataque está muy rápido, hace como un... Y se escucha, ¿no? Entonces, pues está bueno que tengas ahí un micro fade in. Está súper bueno eso. Se nota que lo hizo una persona que... O sea, que entiende como cuáles son los problemas comunes en un sintetizador. Entonces, esas pequeñas cositas son las que a mí me dan muchísima confianza en este plugin. Sí quiero que sea blanco. Y un poquito más opaco porque es como cuando se queda la baqueta encima del plato, ¿no? Ahora subo un poquito. Ahí estás, ok. También se pueden insertar los números. Simplemente le haces doble clic y le pones el número y ya con eso. Ok.
Digo, tengo aquí unos procesitos, pero nada más es para que le dé profundidad. Tengo una percusión, que es pues, algo como una tarola ahí súper levantada, haciendo el ritmo de una clave compuesta, que es como un 3-2, con un 3-2 desplazado. Y entonces mi sección rítmica suena así. Y entonces tenemos pues este ejemplo, ¿no? A mí me gusta como, o sea, en este ejemplo me gusta esa parte de las texturas, ¿no? Porque a veces se presta como para un puente o para algo que pudiera necesitarse. Hice algo aquí para tener como muchos ejemplos de bombo. Voy a bajar todos los demás canales un poquito para hacer muy prominente el bombo. Y hice unas cadenas con diferentes combinaciones de bombo porque es muy común ahora hacer capas de bombo, ecualizar y demás para tener como un sonido a modo de síntesis aditiva, ¿no? Entonces vámonos al primero. Y luego aquí se hace un fade. Este es el más delgado de todos. ¿Qué pasa si hago este para acá? Y lo sumo. Se pone interesante. Ven, entonces bueno, pues este es Ultra Kick. La verdad se los recomiendo muchísimo. Es un plugin muy interesante. Si no les gusta estarle picando los plugins y son fanáticos de los presets, está bien. O sea, igual y no es la mejor opción para ustedes. Pero si ustedes quieren tener una estética propia, quieren tener su propio sonido, pues tienen que aprender a picarle a estas cosas. O sea, no hay de otra. Si son fanáticos de los presets, está bien. Felicidades. Por ahí hay una conferencia padre en la cual hablan sobre el uso de los presets. Si no, en una conferencia de Ableton Loop, justamente. Mi opinión sobre los presets es que no hay ningún problema en usarlos siempre y cuando no seas dependiente de ellos para una producción final. Es decir, yo si voy a hacer una rola con una guitarra, no necesito construir una guitarra para maquetear. Es decir, agarro una guitarra, toco y ya. O sea, tengo mi maqueta, funciona. Pero, obviamente, para cuando voy a grabar la versión final, pues sí necesito procurar un poco más el sonido de mi guitarra. Y entonces ahí sí voy a asegurarme de que las cuerdas estén en buen estado, de que la plumilla esto, de que el amplificador esto. Entonces ahí sí me pongo a cuidar como esa parte del diseño, de cómo está sonando, porque al final todas las fuentes ya tienen una ecualización natural y pues al final como esté generada mi fuente es todo el espacio que va a ocupar dentro de mi mezcla. Entonces, aunque yo puedo ecualizar y quitar, pues si está bien hecha mi hiperproducción, voy a tener que trabajar menos en la mezcla. Así que espero les guste este plugin. Déjenme sus comentarios aquí. Déjenme quizás comentarios de otros plugins que les gustaría que revisara. Y pues nada más. Voy a hacer como el loop completo de estas, porque va a ser un loop. Lo voy a subir a SoundCloud. Les pongo los links acá abajo y se los dejo a nivel mezcla, como mezcla de veras, de niño grande. Y pues veamos cómo suena, ¿no? Yo creo que puede sonar bastante bien, tiene mucho potencial. Nada más, por aquí andamos. Acuérdense de pasarse por el blog. Estoy escribiendo otra vez. Estuve muy ocupado, pero ya andamos de vuelta. Y por aquí voy a andar. Tengan un bonito Navidad o lo que celebren y pues aquí andamos.